nuevamente en este espacio para hablar de las ideas geniales que han cambiado al mundo. Y esta iniciativa que ha tenido el Centro Ricardo Salinas Pliego, pues es justamente buscar esas ideas que han cambiado al mundo. Y estoy con mi querido amigo Gerardo Laveaga, que además, queridísimo, vamos a hablar de un tema que es tu área de expertise, es la ley. ¿Por qué es tan importante esa idea que cambia al mundo? Antes de que empieces con tu erudición, yo quiero hacer una breve acotación, porque el hombre iba caminando por este mundo y empieza a organizarse, empieza a domesticar animales, empieza a creer en una religión, empieza a escribir, empieza a enterrar a sus muertos, empieza la civilización y llega la ley. Hoy, Isabel, hablamos de seguridad jurídica, pero bueno, la verdad es que lo que es la seguridad jurídica es simplemente qué pasa si yo hago A y qué pasa si yo hago B, algo que me permita prever. Si yo arranco todas las manzanas del árbol, ¿me las puedo comer yo y mi familia? ¿O tengo que compartirlas con el señor que arrancó las peras o que sembró el árbol? Si yo construyo un puente, ¿solo yo puedo pasar por ahí? ¿O todos? ¿O tienen que pagarme a mí? Si yo mato al mamut, ¿qué parte me toca? ¿Me toca el lomo o me toca el colmillo? Y la ley empieza a prever esto. Y eso te permite a ti cooperar o saber si cooperas o no. ¿Sabes qué? ¿Quieren que yo mate el mamut y me va a tocar una pezuña? No lo mato, que lo mate otro. Y la gente empieza a organizarse, como tú bien lo dices, y la gente empieza a prever. Por eso creo que la ley es una de las grandes invenciones de la humanidad. Absolutamente civilizatoria, porque durante muchos siglos se creyó que la primera ley era esa ley religiosa, esas tablas de Moisés, ¿no? Que son los primeros mandamientos que de alguna manera ordenan y te dicen cómo convivir. No le puedes estar quitando la mujer de al lado, va a ser un desastre, te va a matar. No puedes matar porque es una cosa complicada, pero incluye la historia algo interesantísimo. Se encuentra a principios del siglo XX, Gerardo, la ley de Hammurabi, el código de Hammurabi. A mí me llama muchísimo la atención esas leyes antiguas. Me voy a ir más atrás de los 10 mandamientos y más atrás del código de Hammurabi. Voy a estar en el año 2094. Es lo más viejo que se ha encontrado y a lo mejor hay cosas más viejas todavía. Es el código de Shulgi. Antes se llamaba de Ur-Nammu porque pensaban que el papá, el rey, un rey asirio, lo había promulgado, pero fue su hijo Shulgi, que menciona mucho a su padre como una figura señera. Y aquí es la primera vez que se prevén condiciones para hacer algo. Antes de él hubo otros códigos, pero no eran códigos legales. Gudea, por ejemplo, dice, en estas ceremonias las mujeres visten de rojo, los hombres van primero, los niños van después. Era como protocolos. Una descripción. Shulgi es el primer legislador, gran legislador, que dice, a ver, al que le rompa el brazo a una persona, tiene que pagar tantas minas de plata. Al que le rompa una pierna, tanto. 350 años después, otro rey también de esa región, Hammurabi, va a decir, es que esto favorece a los ricos. O sea, de pronto, si yo le rompo el brazo a una persona, tengo que pagar 10 minas de plata. Pues, ¿sabe qué? Como le voy a romper el otro también, de una vez le doy las otras 10, le rompí uno y ahora le rompo el otro. No, dice Hammurabi. Vamos a hacer una ley mucho más pareja. Lex talionis. Ojo por ojo y diente por diente. Tú le rompes un brazo al amigo, te rompen tu brazo. Tú le sacas un ojo, te sacan. Y esto es una gran revolución en la ley, Hammurabi. Porque Hammurabi, como lo pone con esta escritura cuneiforme, aquí soy Hammurabi, el rey de justicia. Esa justicia que incluso en el código decía, tú eres arquitecto y tú construyes una casa y la casa se cae y mata a alguna persona, la pena de muerte es para ti. Ahora lo consideramos tremendo, hemos avanzado la sociedad y avanzado esos códigos para ponernos de acuerdo en esos castigos y en esa justicia. Ley no es justicia, Gerardo. Sin duda hemos avanzado. En la época de Shulgi y de Hammurabi, por ejemplo, había una prueba del rey Río. Yo acusaba a otro que se había acostado con mi mujer. Yo lo acusaba, el señor lo hizo. Al sujeto lo metían al agua, le metían en la cabeza o lo bajaban con una piedra al agua y lo dejaban un tiempo, digamos, 3 minutos o 2 minutos. Luego lo volvían a subir. Si salía ahogado, se entendía que el dios Río había hecho justicia. Por haberte acostado con la esposa del señor, te ahogaste. Pero si salía vivo, la gente decía, el dios lo perdonó, tú lo calumniaste y al que vamos a despellejar es a ti y yo por haberlo acusado. Ahora la gente dice, ¿qué métodos tan antiguos y tan bárbaros? Oye, me acabas de recordar, yo sé que salto mucho en la historia, pero me acabas de poner una imagen, las brujas de Salem. Horror. Porque si no flotaban, entonces eran brujas, ¿no? Esas interpretaciones
de leyes, la interpretación de leyes religiosas, Y ¿no? la De pregunta códigos. es, ¿hemos avanzado mucho? Yo veo nuestro derecho mexicano de 2023. Si tú no te aplicas a un procedimiento, amparo vamos a decir, si tú no haces valer en 15 días cierta acción, perdiste la casa. Oiga, pero la casa era mía. Pues sí, pero usted dejó pasar los primeros 15 días. Oiga, señor juez, ¿no puede ser? Pues sí puede ser. O sea, ¿qué tanto Claro. hemos avanzado con relación a estas? Porque lo que medían hace 2500 años era tu capacidad pulmonar. Eso era lo que se medía. Lo que se mide hoy es tu capacidad de contestar un cuestionario rápidamente en el tiempo que te ponen. Arma el rompecabezas en 15 minutos. No, lástima, perdió. ¿Esa es la justicia? No, por supuesto que no, pero si lo volvemos a poner en términos de la ley de Moisés, cuando saca a su pueblo de Egipto, que eran esclavos, le parecía que era muy justo, ¿no? ¿Por qué avanzar entonces? Entramos después a la Edad Media. En la Edad Media los individuos todos eran los señores feudales, eran dueños de vidas. Aquí en México se decía incluso de vidas y haciendas, en nuestro ejemplo feudal de la Revolución Mexicana ya en el siglo XX. Pero regresando a la Edad Media, un individuo, ¿cómo podía decirle a ver, señor feudal, se comieron mis 2 gallinas, mi vecino se comió a mis gallinas? Entonces entra este derecho del rey, que era divino, porque el rey era un representante de Dios en la tierra, y entonces tenemos también cartas magnas, tenemos un parlamento inglés que le pone freno a esa ley divina, Claro. y entonces vamos avanzando y vamos buscando cómo ser más justos y cómo convivir mejor. Claro, en la época medieval que tú muy bien citas, Isabel, el rey hacía la ley, el rey aplicaba la ley y si había alguna controversia, el rey dirimía la controversia. Va a tener que llegar la ilustración para decir, a ver, señor, aquí tiene que haber poderes distintos. El que hace la ley no puede aplicarla y el que la aplica tiene que... Por eso es tan importante que hoy en México defendamos la división de poderes. Quien hace la ley no la puede aplicar y quien la aplica no puede dirimir controversias. Tiene que haber un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial completamente independientes uno del otro. Si no son independientes, esto es volver a la Edad Media. Y en la Edad Media, en 1215, los varones se reúnen con el rey y le dicen, ya no te vamos a apoyar en nada, queremos estos derechos. No puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Hubo en la Corte de León antes un experimento igualmente parecido para limitar al rey. Pero fíjate cómo la ley no solamente organiza, no solamente distribuye sanciones, también le dice al rey, hasta aquí. Acota, porque el poder es algo que tenemos por sentado que, yo creo que, por ejemplo, los mexicanos creemos que los políticos tienen el poder porque sí, y olvidamos contratos sociales que muy bien estudiaron John Locke o Hobbes. Nosotros delegamos a un representante igual que nosotros ese poder para que represente nuestros intereses, los intereses de esta comunidad en la que vivimos, ¿no? Leviatán y todo ese conocimiento que hay a través de la historia y de esa filosofía de cómo organizarnos mejor. Pero este 2024, Gerardo, estamos por elegir todos esos poderes que lo que deben de permitir es una mejor convivencia. ¿Qué pasaba en la Francia de esos reyes? ¿Qué pasaba con María Antonieta y el rey terrorífico que los tenía muertos de hambre, Luis XVI? Pues que no vivían bien, que esas leyes no les garantizaba que sus hijos vivieran, que ellos tuvieran una vida larga, una vida en paz. Por eso es que se hace la Revolución Francesa y la gran idea de poner una ley universal, la ley de los derechos universales del hombre. Y justamente esa es la abuela de nuestra actual Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Oye, a ver, todos los hombres nacemos libres e iguales. Somos iguales ante la ley y somos libres. Usted nos puede decir en esto, tenemos derecho a esto, a esto, a esto y a esto. Y le ponen al rey, y el rey pudo haber conservado su corona y su cabeza si hubiera firmado aquella constitución. Pero dijo, no, a mí no van a poner límites, el rey soy yo, y ¿saben qué? Yo no voy a hacer esos límites como pasó en Inglaterra, que le quisieron poner límites al rey. Ah, no, y le cortaron la cabeza. Absolutamente, claro que el ejercicio tomó muchísimos años, mucha sangre. Después tenemos el terrible directorio revolucionario francés, después tenemos a Napoleón que se pone emperador. Que creo que fue más terrible que el directorio, Napoleón. Tremendo. Y vamos avanzando. ¿Y qué pasaba aquí en América? En América, esa ley que permeaba esas ideas que estaban prohibidas, esas ideas de la Ilustración que incluso en las colonias
norteamericanas, todavía no estadounidenses, sino norteamericanas, permean a tal grado que se hace esa independencia en 1776, también declarando algunas leyes, basándose en esas leyes y en ese contrato que iban a respetar esas colonias. En nuestro país, en Nueva España, todo lo contrario, nos ponen unas leyes que sí comentábamos tú y yo, que no son tan universales, pero que sí le pegan durísimo, perdónenme la expresión coloquial, a esos criollos que ya se sentían otra cosa, que ya eran pertenecientes a una realidad que los peninsulares ni siquiera conocían, no vivían, no olían, no conocían en absoluto. Y llegaban a poner leyes que los de acá decíamos, pero ¿cómo es posible? El cura Hidalgo es uno de esos grandes afectados porque dicen los Borbones, lo que le debías a la iglesia que te había prestado módicamente, me lo tienes que pagar ya. Y ese es uno de los motores de la autonomía de estas tierras que después serán independientes. Es un ejemplo de independientes. cómo no todas las leyes son benéficas. No todas las leyes promueven el desarrollo. Hay leyes que hacen retroceder nuestro desarrollo. En México ya tenemos una constitución de 1824 y vuelven a centralizarlo todo en 1836 para volver a... O sea, las leyes han sido muy buenas, Sí. fantásticas, pero todavía han sido malas. Esas 7 leyes, perdón. Las 7 leyes, claro. No te interrumpí, No, ahí no, soy dime, vas. dime. No, que justamente esas 7 leyes hacen que ese centralismo perdimos la mitad del territorio, porque Estados Unidos sí tenía muy claramente hacia dónde iba y California y en especial Texas no tenían ningún interés Porque en ser... Texas dijo, a mí no me gusta esa ley, yo quiero elegir a mi propio gobernador, yo soy autónomo, ¿cómo que me van a mandar gobernador? Es que la ley, sí, ojo, las leyes pueden ser muy útiles o muy perjudiciales para el desarrollo. Pero la idea genial de la ley es que permite prever, permite organizar. Por eso, tú hablas de las elecciones próximas, tenemos que cumplir con la ley y tenemos que manejar cada sociedad. Además, el derecho es profundamente dinámico y las leyes tienen que irse Debe de ser. adaptando a los cambios tecnológicos, sociales, económicos. Una ley que no se adapta a estos cambios es una ley que ya no sirve. Absolutamente, claro. La genialidad de esta ley consiste en eso. Hay una parte que yo siempre defenderé, los derechos humanos, que son estos derechos que tú bien citas, comienzan con la Revolución Francesa, pero van evolucionando, evolucionando, evolucionando. Fíjate, en la Revolución Francesa le dan derecho a todo mundo menos a las mujeres. Y por eso Olimpia de Gouges, esta gran señora, decide sacar la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. Y le cortan la cabeza, señora, usted no se queje. Terrible. Bueno, hoy tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se garantiza a todo mundo educación, salud, posibilidad de salir de tu país y volver a él. No todos los países cumplen con estas leyes, pero la ley es el punto de partida, ya sé a partir de dónde y de cuándo te puedo juzgar. Claro, y dices muy bien, Gerardo, tiene que reflejar esa realidad, porque a finales del 19 esas leyes en el mundo no reflejaban una realidad inminente, que era la mitad de la población mundial que participaba en esa comunidad, que generaba economía, que generaba una organización de división de labores, lo que tú quieras, desde lo privado, desde lo doméstico, pero impactaba a la familia, a los hijos, pagaban impuestos, generaban comercio, no podían votar. Esa ley no podía seguir más y se busca ese famoso sufragio femenino y nuestra Carta Magna de 1917 no la refleja. No puedes creer que sea hasta el 52 que se pone una ley en donde dice, bueno, que ya todos podemos votar, hombres y mujeres. Pero me quedo con esto que tú dices, que no todas las leyes son benéficas porque se nos está acabando el tiempo. Y sin embargo, Gerardo, sí es una grandísima idea tener orden y tener leyes que reflejen y justicia que haga que tengamos una mejor convivencia. Y que sea predecible lo que yo voy a hacer, que yo sepa que si mato voy a ser castigado, que si se sepa que si yo trabajo tengo que recibir un salario, que sepa que si yo colaboro voy a tener un premio y si yo no colaboro voy a tener una sanción. Por eso creo que es una idea genial. Es una idea genial y sería muy bueno también una idea genial la punidad, o sea, que haya el debido castigo, esa impunidad que tanto demerita la ley. Gerardo, pero lo dejamos para otro tema, ¿te parece bien? Por supuesto. Gracias, gracias por habernos acompañado en Ideas Geniales. Nos vemos la próxima, Gerardo. Muchas gracias.